Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Quien pierda su vida la ganará. El evangelista nos ubica espacialmente en la escena que está a punto de narrar, al llegar a la región de Cesarea de Filipo. Se refiere a la ciudad que era la capital de la tetrarquía gobernada en aquella época por Filipo, hijo de Herodes el Grande. Estaba situada a unos 40 kilómetros al norte de Cafarnaún, fuera de Galilea. Originalmente se llamaba Paneas, por ser un centro de culto del dios griego Pan. El emperador romano Augusto le concedió el gobierno de la región a Herodes el Grande, rey de Judea, quien en esa ciudad mandó construir un templo dedicado a César Augusto. El así llamado Templo de Augusto fue construido con mármol blanco sobre un peñón de roca basáltica, es decir, roca muy sólida y oscura. En la altura de la roca, aquel templo dominaba sobre la ciudad y sobre el campo, de modo que la vista de este impresionante templo bien pudo haber servido a Jesús como figura para hablar a sus apóstoles de su iglesia, que él iba a construir sobre otra roca, Simón, Cefas, piedra, debido a que el Señor se valía de esas imágenes de la vida cotidiana para hacer sus comparaciones. Si dejamos Herodes Filipo, el hijo de Herodes el Grande, decidió rebautizar esta ciudad después de embellecerla y engrandecerla con nuevos edificios. De Paneas pasó a llamarse Cesarea, en honor al César, el emperador romano. En la época de Jesús se le conocía como Cesarea de Filipo, para distinguirla de Cesarea Marítima, puerto ubicado en la costa de Palestina. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, el Señor inicia el diálogo que va a dar pie al acto fundacional de su iglesia, preguntando a los apóstoles sobre lo que la gente dice de él. Los discípulos habían recogido muchas opiniones. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Que Jesús no era Juan Bautista es evidente por los mismos relatos evangélicos. Ambos nacieron con pocos meses de diferencia y Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús no era Juan, que había resucitado. ¿Era Jesús la reencarnación de Elías? Según la escritura y la creencia de los judíos, Elías no había muerto, sino que había sido llevado al cielo en un carro de fuego, y desde allí volvería para preparar la inmediata aparición del Mesías. No podían creer que Jesús fuese una reencarnación quienes pensaban que Elías nunca había muerto. ¿Jesús era Jeremías que había vuelto a la vida u otro gran profeta de Israel? Tampoco. Evidentemente los grandes milagros que realizaba el Señor hacían pensar que se trataba de un gran profeta. Sin embargo, aunque todos convienen en pensar que Jesús es un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, hay confusión en cuanto a su identidad. No saben quién es verdaderamente. Por ello, todos se equivocan y nadie acierta. Jesús no es Juan, que ha resucitado, no es Elías, que ha vuelto del cielo, ni es Jeremías u otro profeta que ha vuelto a la vida. La respuesta acertada habrá que buscarla en aquellos que lo conocen de cerca, sus apóstoles. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Ante la pregunta, Pedro tomó la palabra y respondió:
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro afirma que Jesús es más que cualquiera de los grandes profetas, es más grande que Juan el Bautista, más grande que Elías y que Jeremías o que cualquier otro profeta. Pedro afirma que Jesucristo es el Mesías prometido por Dios para instaurar su reino. Pero la respuesta va más allá. Tú eres el Hijo de Dios vivo. ¿De qué sirve acaparar? Y tal respuesta es de un alcance inusitado. Decir que Jesús era el Hijo de Dios vivo implicaba afirmar que participaba de la misma naturaleza divina de su Padre. La de Pedro es por tanto la primera profesión de fe en la divinidad de Jesucristo. ¿Quién decís que soy yo? ¿Cómo llega Pedro al conocimiento de la íntima identidad de Jesucristo? Esta intuición y conocimiento íntimo de la identidad divina de Jesús no le viene de nadie de carne y hueso, sino que le ha sido revelada por Dios. Ninguna persona humana puede haberle revelado a Pedro lo que solo podía conocer mediante la participación del conocimiento que el Padre Celestial tiene de su Hijo. El Señor Jesús, con tal afirmación, deja bien en claro que la razón humana no puede alcanzar por sí misma ese conocimiento. Solo mediante la revelación es posible conocer en Jesucristo al Hijo de Dios y su naturaleza divina. Después que Pedro ha reconocido y proclamado la verdadera identidad de Jesús, el Señor le revela a sí mismo a Simón quién es él. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En efecto, a Simón, hijo de Juan, el Señor le impone un nuevo nombre que refleja su profunda identidad y futura misión. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa piedra, de donde deriva el nombre Pedro. Sobre una persona, él quiso asentar y construir su iglesia. Pedro es fundamento sólido, la roca sobre la que él va a construir su templo. Es en este solemne momento cuando Cristo anuncia a Pedro la entrega de las llaves del reino de los cielos. Las llaves indican potestad, indican la facultad de disponer, de abrir y de cerrar las puertas de una casa. La entrega de las llaves simboliza el poder con que el dueño de la casa reviste a su siervo para administrar todos los asuntos de la casa. El Señor le entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos y le confía el poder de atar y desatar. Atar y desatar eran términos propios del lenguaje rabínico referidos primeramente a la expulsión o excomunión de un judío de la asamblea. Atar significaba condenar y desatar absolver a alguien. Me encontrará. Hoy a nosotros se nos pide que busquemos a Jesús no en nuestro intelecto ni en nuestros conocimientos, sino en el fondo de nuestro corazón y en nuestro quehacer de cada día, para que así nuestra respuesta sea sincera y auténtica, sabiendo que para responder al Señor siempre es necesario manifestar la fe con un testimonio de caridad, amando, respetando y dando muestras de misericordia. ¿Quién decís que soy yo? ¿De qué sirve asegurar? ¿De qué sirve acaparar? ¿De qué sirve calcular? Si dejamos